había explicado antes, ¿no? El modelo de interacciones de la CIF, que yo creo que, bueno, para entender la CIF, este es el esquema importante, ¿no? Que por una parte está la condición de salud, la enfermedad, pues una diabetes, una hipoacusia, una discapacidad intelectual ligera, una ceguera. Luego están las deficiencias, que están pues, a nivel de función o de estructura, las limitaciones en actividades, que es lo que decía antes, qué actividades hago yo en el día a día, y las restricciones a la participación social. Lo que hago yo vengo a trabajar, a la tarde quedo con los amigos, pues con la familia voy a pasear, voy a andar en bici, hago deporte, con el pádel, luego con los amigos ceno de vez en cuando. Esto es la participación social. Y todo esto está influido por los factores ambientales y los factores personales, ¿no? Que es los factores ambientales son los factores del entorno, que no es lo mismo, como decía antes, vivir en una ciudad, un ambiente un poco más hostil, una ciudad grande, en una ciudad desconocida, que en un pueblo pequeño que todo el mundo te conoce y pues las personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual es más fácil que tengan más participación social en los ambientes de los pueblos pequeños o en las ciudades pequeñas o medianas, que todo es más conocido, todo el mundo te conoce y pues, tienes más confianza que en los sitios desconocidos, ¿no? Y luego los factores personales, que todos sabemos que pues, hay personas que son diferentes, hay personas que son más echadas para adelante en su vida y hay otras que son, bueno, pues por diversos factores que tienen menos participación social. La siguiente, ya vamos hablando de la discapacidad intelectual y en la 10 vemos lo que es la siguiente, lo que es la definición en los manuales internacionales de que en la CIE 10 todavía hablaba de retraso mental y en las últimas actualizaciones ya habla de discapacidad intelectual. Entonces, bueno, discapacidad intelectual es la leve, moderada, grave y profunda en función del CI, que sigue siendo el criterio principal para hablar de discapacidad intelectual y un tema un poco controvertido que en el manual de la CIE 10 la capacidad intelectual límite excluye como discapacidad intelectual, que hay muchas discusiones si las personas con nivel intelectual límite, capacidad intelectual límite, con CI entre 70 y 84, son personas con discapacidad intelectual o no son. En la mayoría de los manuales internacionales a estas personas no se les considera personas con discapacidad intelectual. En cambio, pues dentro de los manuales de valoración de discapacidad, dentro de las codificaciones de INSERSO, a las personas con nivel intelectual límite se considera personas con discapacidad intelectual. Ahí hay bastantes discusiones, pero bueno, pues los manuales internacionales dicen que las personas con nivel intelectual límite no son personas con discapacidad intelectual. En cambio, en nuestros baremos, dentro de lo que es España, a nivel intelectual límite se considera discapacidad intelectual. Pues bueno, ahí está el tema, ¿no? De discusión, que yo ahí no entro, eso pues doctores tienen la ciencia para determinar quién es discapacidad intelectual y quién no. ¿Cómo se hace? A través del CI, como veis ahí, ¿no? Las pruebas de CI. La siguiente diapositiva, en la 11, vemos la definición que hay de discapacidad intelectual dentro de la DSM-5, que es el otro manual importante que se utiliza en los trastornos de funciones mentales. Está la CIE 10 y la DSM-5. En la DSM-5 también habla del desarrollo y también habla de la discapacidad del desarrollo intelectual en función de la gravedad como leve, moderado, grave o profundo. También hay una descripción de lo que es discapacidad intelectual. Si vemos aquí tampoco se han incluido las personas con capacidad intelectual límite como personas con discapacidad intelectual. La siguiente diapositiva vemos que es importante en la discapacidad intelectual. Ya nos vamos acercando a las conceptualizaciones más actuales en cuanto a la discapacidad intelectual y dentro de esto, bueno, pues está a nivel internacional la AID, la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, que en las últimas ediciones
ya no se centra tanto en el CI, en el cociente intelectual, sino que ya habla de que el funcionamiento intelectual ya no solo es los conocimientos, el aprendizaje, el lenguaje, sino que también habla de las dimensiones como las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa que tienen las personas, la participación, interacciones y redes sociales, la salud, el contexto, y la AIDS también habla de discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Sigue quedando un poco fuera de este concepto la capacidad intelectual límite. La siguiente diapositiva, aquí es un poco el CEI que habla, que es el criterio principal que define qué persona tiene una discapacidad intelectual, el CEI. Que el CEI es un coeficiente que se llama, ¿no? El CEI. Lo que mide es la inteligencia en general. Pero, claro, hay unos test estandarizados que yo no voy a entrar porque yo no soy psicólogo. Esto, pues, los psicólogos saben mucho más que yo. Hay una batería de test que los psicólogos son los que utilizan para valorar el CEI. Los más frecuentes son la aptitud numérica, la comprensión verbal, la velocidad perceptual, similitudes y diferencias. ¿En qué se parece un perro y un gato? ¿Qué diferencia hay entre un árbol y un pájaro? ¿No? Pues todo eso se basa, el más utilizado es la escala de Weiss en adultos, que es una prueba psicométrica que comprende 4 puntuaciones: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Y una final que se denomina CI intelectual total. En base a estos CIs es como se cataloga a una persona como discapacidad intelectual límite, discapacidad intelectual ligera, moderada o grave. Y el esquema siguiente es el esquema un poco que decía antes, ¿no? Que es el esquema de comprensión de la discapacidad intelectual de Lukács-Sonn, que habla, por una parte, del funcionamiento intelectual individual, habla los apoyos, que es la parte importante que dentro del modelo de comprensión de la discapacidad intelectual está un poco más en boga, ¿no? Que tenemos que centrar la discapacidad intelectual más que en el CI, tenemos que centrar en los apoyos que necesitan estas personas para que su funcionamiento individual sea más acorde a lo que esperamos de una persona. Que por una parte están las capacidades intelectuales, la conducta adaptativa, la participación, interacción y redes sociales, salud y el contexto, y está el funcionamiento individual. Y en medio están los apoyos, que es importante en las personas para desarrollar a estas personas dentro del funcionamiento positivo, del funcionamiento que tienen las personas con discapacidad intelectual en la participación social. Es importantísimo los apoyos que reciban estas personas. Si vemos este esquema, que es un poco el más actual de comprensión de la discapacidad intelectual, y la siguiente diapositiva, que es el esquema de la CIF, vemos que hay bastante similitud. Hay bastante similitud dentro de la comprensión de la discapacidad, que ya no solo es el CEI, sino están muchos condicionantes, muchos aspectos están determinando la situación de discapacidad, como son los factores contextuales, los personales, la limitación de las actividades y las restricciones en la participación. Pasamos al siguiente diapositiva y entramos ya en la parte ya un poco de esta ponencia, ¿no? Primero me ha parecido importante intentar entender y definir qué es la discapacidad. Segundo, qué es la discapacidad intelectual. Y ahora vamos a esta parte un poco central, ¿no? Los baremos. Los baremos, ¿por qué existen los baremos? Los baremos es una palabra que viene de un matemático francés que lo que hacen los baremos es dar una puntuación a un aspecto que quieres medir. Cada puntuación es diferente
Y estas puntuaciones diferentes, hay un sistema de suma, de resta, de combinaciones que te da una puntuación final. Y al final un baremo es una fórmula matemática. Es una fórmula matemática que te da una puntuación final. ¿Por qué existen los baremos? Desgraciadamente, los baremos existen porque las prestaciones y los recursos son limitados. Si lo ideal sería que no hubiera baremos, que todas las personas cuando necesitan una prestación o un recurso, pues la sociedad le ponga ese recurso. Vamos a pensar, por ejemplo, la tarjeta de aparcamiento. La tarjeta de aparcamiento, ¿por qué existe un baremo para valorar las dificultades de movilidad? Porque si no, a todos nos viene bien tener una plaza reservada para una persona con discapacidad. A todos, a todas las personas. También a todas las personas con discapacidad. Pero tiene que haber un baremo que diga qué persona debe tener derecho a acceder al beneficio de la tarjeta de aparcamiento. Para eso se ponen los baremos, que tiene que haber alguien que te diga de forma un poco objetiva qué persona debe tener acceso a esa prestación. Agrupación homogénea, es importante los baremos, para valorar de forma más equitativa tienes que agruparla de forma homogénea. Por ejemplo, pues en discapacidad intelectual, el CI agrupa de forma homogénea. Tú tienes un CI que va de 0 a 100 y en función de ese CI te agrupa con ese mismo en Waze, por ejemplo, el test de la escala de Waze, que es la que se utiliza en las personas adultas, en función de ese CI te dice si tú tienes una discapacidad intelectual ligera y es el mismo para todos. Entonces te agrupa de forma homogénea. Pero lo mismo hay en otras deficiencias, ¿no? En la vista, pues tenemos la agudeza visual. En el oído tenemos las audiometrías. En las cardiopatías tenemos el grado funcional. Entonces, por eso, siempre, dentro de los baremos, siempre que se puede, hay que intentar agrupar de manera homogénea. Otro aspecto importante de los baremos es la gradación con criterios objetivos. Debemos intentar todos los profesionales tener unos criterios objetivos de tal forma que no varíe según quién aplica el baremo. El CI debe ser el mismo si le aplica un psicólogo en Navarra que un psicólogo en Sevilla. El CI es el mismo. Por eso tiene que haber un criterio objetivo. Claro, cuando hay un CI, sí hay un criterio más o menos objetivo, con sus limitaciones. Todos sabemos que todos los test y todas las escalas tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Otro aspecto importante es la uniformidad de valoraciones y profesionales. Claro, la visión que puede tener un médico de una persona con una deficiencia concreta, una discapacidad intelectual, un problema visual, un problema auditivo, no es lo mismo que puede tener un psicólogo. No es lo mismo lo que puede tener un terapeuta ocupacional. No es lo mismo lo que puede tener un trabajador social. Cada uno en nuestra formación nos fijamos en unos aspectos que están determinados también por nuestra formación universitaria. Entonces, siempre que se puede, para aplicar el baremo de discapacidad, lo ideal es que los profesionales que lo pasen tengan la misma formación. Otro aspecto importante es un problema de salud inicial, que ahora estamos hablando de discapacidad. O sea, nosotros lo que valoramos son las consecuencias de un problema de salud. Si una persona no hace las tareas domésticas, no hace las comidas, tenemos que determinar si esas dificultades son por problema de salud o por otros problemas. Por ejemplo, hay hombres que no cocinan por cuestiones culturales, por cuestiones personales, porque nunca lo he hecho, porque en mi familia nunca he cocinado. Eso no es un problema de discapacidad. Si yo tengo dificultad para hacer las tareas domésticas por un problema que no es de salud, eso no es un problema de discapacidad. Por eso es importante, cuando hablamos de discapacidad, los profesionales que básicamente valoran la discapacidad tienen que ser profesionales sanitarios, que tienen que conocer el problema de salud. Tienen que ser médicos, psicólogos, terapeutas, tienen que conocer el problema de salud para saber ese problema de salud en qué se está afectando en su vida diaria. Y la última parte de los baremos, que bueno, es la última, pero igual es la más importante, legislación y soporte jurídico.
Nosotros cuando estamos valorando la discapacidad no estamos aplicando lo que nos parece a nosotros. Estamos aplicando un Real Decreto, que ahora mismo es el 1971 del 99, y que dentro de 4 o 5 meses va a ser el nuevo baremo. O sea, estamos aplicando un baremo que es una norma, es un Real Decreto. Muchas veces la gente se enfada, es que ustedes no han valorado, no. Yo soy un técnico, un médico, un psicólogo, que lo que hago es aplicar el baremo con los mejores criterios que yo tengo, pero estoy aplicando un baremo que está en un boletín oficial del Estado. Yo no puedo decir, pues mira, como creo que usted tiene razón, en vez de un 20 le doy un 40. Eso yo no puedo hacer, ¿eh? Yo puedo tener un familiar con un problema de hipoacusia y decir, oye, pues yo ser muy sensible a personas que tienen hipoacusia y considerar que este baremo es muy restrictivo y en vez de 20 le doy 40. No, eso no puedo hacer. Tengo que tener un baremo que está publicado en el BOE y lo que hago es aplicar ese baremo y dar un grado de discapacidad en aplicación de ese baremo que está en el BOE. Entonces, bueno, también esto es importante saberlo porque muchas veces pues, las personas se enfadan porque creen que nosotros no estamos entendiendo su situación. Sí, nosotros la entendemos, pero nosotros lo que hacemos es aplicar un baremo, que nos gustará más o nos gustará menos, pero ese baremo es el que está publicado en el BOE y es el que tenemos que aplicar. La siguiente, los baremos, vamos un poco a la historia de los baremos. He sacado esta del año 70, ya sé que está totalmente desfasado, pero igual por eso mismo. Es una de las primeras normas que hay en España para la discapacidad, que es del año 70, por la que se establece y regula la asistencia en la seguridad social a los subnormales. Este término, que parece hoy que es insultante, es un término que está en la normativa española, para que veamos un poco cómo van cambiando los términos y esto que hoy suena como totalmente desfasado y despectivo, este término es un término que ha aparecido en la normativa. Y vemos un poco pues, quiénes se consideran subnormales a efectos de estas prestaciones. Los ciegos, sordomudos, parapléjicos y oligofrénicos con un CI inferior a 0,50. Ya veis aquí esta normativa que las personas con CI inferior a 50 es lo que a las prestaciones de la orden del 70 se consideraban como subnormales. La siguiente, vamos avanzando un poco y en el año 82 es cuando salió publicado la LISMI, la Ley de Integración Social de Minusválidos. Y ya habla la LISMI que a efectos de esta ley, minusválidos es toda aquella persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se encuentran reducidas como consecuencia de una deficiencia previsiblemente permanente en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Entonces aquí ya hay una ampliación del término de persona que se llamaban entonces minusválidos, que ya son personas que tienen problemas de integración educativa, laboral o social. Ya no solo a nivel laboral, sino a nivel educativo. Los niños pueden tener una discapacidad o a nivel social, las personas que no trabajan, las personas mayores, pueden tener un problema de integración social. Y estas personas se consideran efectos de esta ley como personas con minusvalía. Vamos a la siguiente. Aquí nace también lo que hablaba antes. En la LISME hay unas prestaciones para personas con discapacidad de sanidad, educación y, claro, para saber qué personas tienen acceso a estas prestaciones había que determinar un baremo para establecer qué personas tienen discapacidad. Y en ese baremo se puso que hacía falta tener un 33% y que los equipos de valoración de discapacidad iban a ser los que iban a aplicar este baremo. Y es cuando nació el baremo de discapacidad del año 82, que fue el primer baremo en el 84 que valoraba todo tipo de enfermedades. Vamos a la siguiente.
Los baremos, como decía antes, lo que establecen son con criterios objetivos qué persona tiene el 33, el 45, el 65, el 75, el baremo movilidad, la tercera persona. ¿Por qué? Porque en las prestaciones, en algunas prestaciones se exigía un porcentaje, el 33, el 45, 65, 75, para dar prestaciones de discapacidad. Y ahí es cuando nacieron los baremos, que es la pregunta. Pasamos a la siguiente. En personas con discapacidad en Navarra, es un poco ahora, dentro de Navarra, ¿qué es lo que pide la gente? Esto es un poco una deriva de lo que está pasando ahora en la discapacidad. El 33% de las personas que piden la discapacidad en Navarra es para beneficios fiscales, para prestaciones económicas, para la tarjeta de aparcamiento un 30%, para beneficios laborales un 13%, un 3% para pensión no contributiva de invalidez, prestación por cargo del INS un 2%. Como vemos, ahora desgraciadamente la mayoría de la derivación de discapacidad hacia los equipos de valoración es para prestaciones económicas. Entonces, bueno, pues es una de las cosas que ha cambiado desde que entré yo a trabajar hace ya muchos años, que había prestaciones a nivel laboral, a nivel educativo, había muchas prestaciones, ¿no? Y ahora realmente los equipos de valoración se han convertido en equipos que valoran un grado para otorgar unos beneficios, sobre todo económicos. Porque la tarjeta de aparcamiento realmente lo que la mayoría de la gente pide es para aparcar que no le cobren la zona azul, que en la mayoría de las ciudades no cobran, o para aparcar en un sitio más cerca que no te cobren, en un parking. Entonces, realmente, casi todas las prestaciones que vemos ahora en los equipos de discapacidad son prestaciones económicas. Pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Pasamos a la 22. La anterior, sí, en discapacidad, sí, la 22, sí. En discapacidad intelectual, ¿qué es lo más frecuente que nos piden? ¿No? Lo más frecuente es que en la infancia, las personas con discapacidad intelectual nos soliciten la valoración para la detección precoz, para atención temprana, para prestaciones económicas, por hijo a cargo, IRPF, ampliación de semana de prestación de nacimiento, cuidado del menor, el servicio de bono taxi, prestación económica de parto de acciones múltiples, acceso a reserva de vivienda, becas, orientación a centros, centros educativos especiales, centros educativos ordinarios y unidades de transición. O sea, ahora es lo que nos están pidiendo ahora en las prestaciones más frecuentes en personas con discapacidad intelectual. Y en adultos, que es la siguiente diapositiva, lo que se pide sobre todo es para orientación laboral, si es para centro especial de empleo, para centro ocupacional, centro de día, para oposiciones o para jubilación, para el coeficiente reductor de la jubilación. También se nos pide para centros residenciales, para prestaciones económicas o declaraciones fiscales, que esto es menos frecuente porque la mayoría de personas con discapacidad intelectual, como ya tienen reconocida desde la infancia la discapacidad, tienen acceso a las declaraciones fiscales. La siguiente, como decía antes, en el 84 fue el primer baremo. En ese baremo se cogieron las tablas de la Asociación Médica Americana, se tradujeron y se publicaron en España. La siguiente, esto voy a pasar un poco rápido porque, bueno, pues un poco más para que quede constancia de los baremos. Y en este baremo lo que se determinó era que se valoraba a partir del 33%. O sea, ¿qué personas tienen discapacidad? Aquellas personas que tienen el 33%. Y dentro de la orden del 84 estaba la discapacidad intelectual, que estaba la límite, deficiencia mental límite que se llamaba, que se le daba del 0 al 15%. La ligera, que se daba del 16 al 49. O sea, en las baremos del año 84, la discapacidad intelectual ligera podía no llegar al 33%.
para que veáis un poco cómo han cambiado los baremos. La media, deficiencia mental media, se les daba un grado entre 50 y 64%, la severa 65-84 y la profunda de 85 a 95. Como veis, bueno, realmente se basaba este baremo en el CEI. El CEI te decía qué persona tenía este CEI. Con este CEI te daba un grado de discapacidad. Pasamos a la siguiente. En el 99 se modificaron los baremos y salieron unos nuevos baremos y, bueno, pues lo que se hizo fue, sobre todo, actualizar los baremos y, bueno, no cambió mucho, pero seguimos a la siguiente. Sí que había un capítulo específico, que era el capítulo 5, de retraso mental. O sea, ya había un capítulo específico que valoraba el retraso mental, que es como se llamaba en el año 99 a discapacidad intelectual. Pasamos a la siguiente. Dentro del capítulo de retraso mental estaba el capacidad intelectual límite, que se les daba el porcentaje del 70 al 80, al 0 al 15, que es lo que era entonces, no, esto era del anterior. Pasamos a la siguiente. En función del CEI, como vemos aquí, según el CEI que tenía una persona, se le daba un grado de discapacidad. 70 se le da el 29, 71 el 28, el CEI, la deficiencia mental ligera, el CEI de 69 se le da un 30% de discapacidad, el CEI de 51 un 59 y básicamente, como podéis ver, estos baremos valoran básicamente ¿qué es lo que valoran? El CEI, que es la deficiencia. Pasamos a la siguiente. En este nuevo baremo, lo que se hace es valorar ya no solo el CEI, sino que se valora dentro del capítulo de retraso mental los capítulos, la psicomotricidad, los aspectos de psicomotricidad, de lenguaje, habilidades de autonomía personal y social, proceso educativo, proceso ocupacional laboral y conducta. Aquí se añadió, en el año 99, se añadió, como podéis ver, ya no solo el CI, sino que los psicólogos, que son los que valoran la discapacidad intelectual, tenían en cuenta los aspectos de psicomotricidad, lenguaje, habilidades de autonomía personal, proceso educativo, ocupacional laboral y conducta. Y en función de estas situaciones podían dar mayor grado o menor grado de discapacidad. Pasamos a la siguiente. El problemático más frecuente en la evaluación de discapacidad. Voy a explicar un poco qué problemas son los más frecuentes que tenemos en la valoración. Población con bajo nivel cultural o formativo. Claro, en estos casos, al aplicar los CEIs, nos está pasando ahora mucho con la inmigración, que realmente los test que se pasan en España pues están pensados para el nivel educativo formativo de España, pero hay personas que nos vienen de unos países con muy bajo nivel cultural y es difícil de saber exactamente si el CEI te sale bajo por el nivel cultural o formativo o porque realmente tiene una discapacidad intelectual. En las personas que nos vienen de fuera con problemas de idiomáticos, también es difícil de valorar, de aplicar los CEIs. Pero bueno, eso es un problema que normalmente los psicólogos lo que hacen es valorar no solo el CEI, sino valorar también los aspectos, como decía antes, de psicomotricidad, de habilidades sociales, habilidades adaptativas, que es lo que valoran. Las patologías duales son muy complicadas de valorar cuando hay discapacidad intelectual y enfermedad mental. Dentro de los baremos hay unos clases que tú puedes dar entre 1 y 24, entre 25 y 49. Entonces ahí a veces puede haber problema de que tú pues dices, pues ¿cuánto le doy? ¿25 o 49? ¿30 o 60 y 59? Es un problema que está ahí, pero normalmente suele haber unos criterios bastante uniformes.
no hay un baremo específico de valoración de la capacidad para llevar actividades de la vida diaria. Como decía antes, la definición de discapacidad son las dificultades para hacer actividades de la vida diaria, pero no hay ningún baremo que mida esas dificultades. Otro problema son las combinaciones, cuando hay personas que tienen combinaciones de diversos tipos de discapacidad y a veces da un porcentaje muy alto en comparación con otros que parece bajo. Voy a poner un ejemplo para que entendáis. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual ligera que tiene un problema, una cardiopatía y un problema visual, se combinan las deficiencias por su discapacidad intelectual, su cardiopatía y su deficiencia visual, y puede que te salga una discapacidad del 85% por combinación. Y luego una persona con una discapacidad intelectual moderada, que no tenga más que la discapacidad intelectual, te sale un 65% de discapacidad. Y cualquiera de fuera que vea dirá, hombre, pero esta persona con discapacidad intelectual moderada tiene muchas más dificultades en la vida diaria que esta otra persona con discapacidad intelectual ligera. ¿Y por qué sale mucho más alto el porcentaje de esta persona con discapacidad intelectual ligera que esta persona con discapacidad intelectual moderada? Pues muchas veces es por la combinación de las distintas deficiencias que tiene una persona. Que a veces, cuando tú tienes varias deficiencias, se combinan los porcentajes. Hay problemas en otros trastornos mentales, como el TGD, los TEAs, autismos, el trastorno de aprendizaje de dislexia, que ahora mismo no están en los baremos. En el retraso madurativo, el problema suele estar en qué momento nosotros podemos reconocer el grado de discapacidad. Porque, bueno, por definición, la discapacidad es una situación permanente. Entonces, claro, un niño, desde que nace, cuando empieza a haber un retraso, ¿en qué momento podemos reconocer que esa situación ya es susceptible de tener discapacidad? Normalmente eso suele ser en el momento en que esa situación es estable. Cuando tú ves que ese retraso ya se está manteniendo en el tiempo y es estable, es cuando nosotros orientamos a reconocer el grado de discapacidad. No en la primera detección que haya un retraso, porque hay niños, por lo que sea, que van con un retraso, pues que va más retrasado en el habla, va más retrasado en la deambulación. Eso no es un criterio ya para valorar discapacidad, es una cosa puntual. Cuando ya ese retraso se va manteniendo en el tiempo, es cuando hay que solicitar la valoración de discapacidad. Y luego las situaciones no permanentes, bueno, pues todos sabemos que hay situaciones que en discapacidad intelectual, por ejemplo, un ejemplo bastante habitual, ¿no? Pues en las personas con discapacidad intelectual que tienen un problema familiar, que fallece la madre, que el hermano se lleva de casa y tienen una época que hay problemas adaptativos, hay una problemática de discapacidad que realmente esa persona con discapacidad intelectual pues no funciona, no quiere salir, no quiere trabajar, tiene una depresión, pero esa situación no es permanente. Entonces, de momento, o igual sí. Entonces hay que esperar un poco a que esa situación sea permanente. Pasamos a la siguiente. Esto es un poco en el actual baremo, a la discapacidad intelectual ligera, dice que puedes valorar entre 30 y 59. Y luego le suman los factores sociales. Con lo cual, bueno, en principio la distribución podría ser homogénea, ¿no? Pues hay de todo. El CI de discapacidad intelectual leve, pero como vemos aquí, ¿qué es lo que se suele hacer en valoración de discapacidad? Normalmente hay un criterio generalmente favorecedor, como veis aquí, y ya ves que a ninguna persona se le deja con 59, 60, 61, 62, 63 o 64% de discapacidad. A todas las personas que se acercan al 65% de discapacidad, se suele redondear al 65%, porque
muchas de las prestaciones asociadas a discapacidad están en el 65% de discapacidad. Sí que hay casos de discapacidad intelectual ligera que tienen 40, 45, 49, 50, que son, bueno, discapacidad intelectual ligera alta, que tienen un buen funcionamiento, pero como veis aquí, la mayoría de personas con discapacidad intelectual ligera que se les puede dar entre el 30 y el 59 salen un 65%. También hay algunas que tienen el 69, el 73, el 77, porque también hay personas, como he dicho antes, que tienen otras patologías, ¿no? Tienen otras deficiencias como trastorno mental, como deficiencia visual y pueden tener grado superior. Como veis aquí, bueno, pues normalmente los profesionales de valoración se nos critica bastante, que somos muy duros, pero ya vemos aquí que realmente nosotros miramos un poco por las personas y a nadie se le dejan 59, 60, 61. Se ajusta al 65% para que tengan derecho a las prestaciones de discapacidad. Vamos a la siguiente, vamos a pasar un poco rápido. Este es el esquema que había hecho al principio de la CIDIM, de enfermedad, deficiencia, discapacidad, y este es el esquema de la CIF, ¿no? Que es importante volver a repetir porque este es el esquema que tenemos que seguir ahora que en el nuevo baremo. El esquema de la CIF, que están las deficiencias, por una parte, limitaciones en la actividad, restricciones en la participación y los factores contextuales. Cuando se publicó la CIF en el 2001, dijimos, bueno, pues obviamente la CIF, tenemos que adaptarnos a la CIF en la evaluación de discapacidad y para ello ya se empezó a trabajar en la siguiente diapositiva. El modelo de la CIF es adoptado por la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en la ONU en 2006, ratificado por España en el 2006. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad son todas estas personas. ¿Y qué quiere decir esto? Que ya no solo que salió la CIF, sino que el modelo de la CIF es adoptado por la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad. Pasamos a la siguiente. Y esto obligó a que se empezaron a trabajar grupos de trabajo coordinados por Inserso para adecuarse al nuevo modelo de la CIF. Ya desde el año 2001 hubo grupos de trabajo y dentro de esos grupos de trabajo, como se puede ver, dentro de los 3, 4, 5, 6 grupos de trabajo había uno específico de valoración de discapacidad en infancia y adolescencia. ¿Por qué? Porque todos éramos conscientes de que la valoración de discapacidad en la infancia, en el periodo de infancia y adolescencia, eran bastante incompletos y había que mejorar esos baremos. Los niños, la valoración de los niños, de cuándo valorar, el retraso, nos daba muchos problemas y se creó un grupo de trabajo. Otro de trastornos mentales orgánicos que empezó a aparecer, las demencias que antes no habían, los anexos de los capítulos de deficiencias y otro grupo de trabajo de baremos psicológicos. ¿Por qué? Porque los baremos que había hasta entonces estaban muy basados en las deficiencias y los baremos de los capítulos de las enfermedades mentales y discapacidad intelectual no estaban muy desarrollados. Por eso se creó un grupo de trabajo de baremos de psicólogos y otro grupo de trabajo de valoración de discapacidad en infancia y adolescencia. Vamos a la siguiente. En el año 2009, en la Comisión Estatal, se crearon unos grupos de trabajo, la Comisión Estatal del siguiente grado de discapacidad. ¿Por qué se hizo? Porque hubo una proposición no de ley de que había que adaptarse al modelo de la CIF. Entonces, en el Inserso se creó unos grupos de trabajo para adaptar a la CIF el baremo de discapacidad. Y en el 2009 se empezaron a trabajar diversos grupos de trabajo. Pasamos a la siguiente. Estos grupos de trabajo
eran uno de normas generales, baremos de deficiencias, y dentro del baremo de deficiencias hubo un grupo de trabajo de psicólogos que fueron los que revisaron el capítulo de discapacidad intelectual. Entonces, para que veáis que, bueno, esto se empezó a trabajar y había que adaptarse los baremos a la CIF y actualizar todos los criterios de valoración. Todos estos grupos de trabajo estuvieron trabajando intensamente durante 5 o 6 años, hicieron una propuesta final, que es la siguiente diapositiva, que en el año 2013-2014 se hizo una propuesta que se hizo un primer pilotaje por los equipos de valoración en el 2013 y la primera respuesta a estas modificaciones fueron favorables. En el siguiente, voy a pasar un poco rápido, en el 2015 ya se hizo una propuesta de baremo y se hizo una validación por el Instituto Carlos III, concluyendo por parte del Instituto Carlos III que estos baremos son adecuados a la propuesta de la CIF. La siguiente. Después de este baremo, ya en 2017, hubo diversas reuniones en el INSERSO, con el CERMIN, con diversos colectivos de asociaciones. En el 2018 se recogieron aportaciones de diversas entidades como Autismo, CERMI Baleares, COCENFE, FIAPAS, ONCE, Plena Inclusión y Salud Mental. ¿Qué quiere decir? Que estos baremos se pasaron al movimiento asociativo para que dieran su opinión, para que lo leyeran y dieran su opinión, y muchos de ellos hicieron aportaciones. Entre ellos estaba Plena Inclusión, que se les pasó el baremo, hicieron sus aportaciones y se estudiaron sus aportaciones. Con todo esto, desde 2007 pasamos ya al 2021-22, que pasó a la comisión delegada, pasó por el Consejo Territorial, consulta pública, órganos consultivos y llegamos ya al 2022, que estamos ahora. La siguiente diapositiva, que el 20 de octubre del 2022 ya sale publicado en el BOE en el Real Decreto 888-2022 de 18 de octubre, porque se establece el procedimiento para reconocimiento del grado de discapacidad, que es el baremo que se ha aprobado, que va a ser va a aplicarse a partir del 20 de abril del 23. Hay unos 6 meses desde que salió publicado en el BOE hasta que se aplica, que son los 6 meses que vamos a dedicar a la formación de los equipos, a la creación de un sistema informático, y a partir del 20 de abril del 2023 ya todas las personas que se valoren se van a valorar con este nuevo baremo. Voy a intentar explicar ahora un poco las modificaciones más importantes de este baremo. La siguiente, como veis aquí, vuelvo a repetir esta diapositiva, que tenemos que hacer un baremo adaptado a la CIF. El modelo de interacciones. Entonces, el modelo de interacciones, por una parte está la condición de salud, por otra parte está la deficiencia, están las limitaciones a actividades, restricciones a participación y los factores contextuales. Con lo cual, claro, ya no es como el baremo actual, que el baremo actual valora las deficiencias, se le suman los factores sociales complementarios. O sea, el baremo actual prácticamente solo coge las deficiencias y los factores sociales. En cambio, la CIF nos dice que está por una parte las deficiencias y hay que hacer varios baremos. Y esto es un poco lo que hemos hecho. La siguiente diapositiva. Está el baremo 1, que es el baremo de la deficiencia global, que es, bueno, más o menos parecido, que sigue el esquema del baremo actual. ¿En qué ha cambiado en el caso de la discapacidad intelectual? En el capítulo 1, deficiencia intelectual, trastorno de desarrollo y trastorno de comportamiento, menciones de inicio en infancia y adolescencia. En el capítulo 1 hay un capítulo específico para valorar la discapacidad intelectual. Luego está un baremo 2, que hay un baremo de limitaciones en la actividad, que no había antes. O sea, ahora tenemos que valorar
qué limitaciones tiene una persona en las actividades de la vida diaria. Está un baremo 3 que se llama restricciones a participación, que es un cuestionario de desempeño que vamos a recoger lo que hace la persona, lo que hace, no lo que podría hacer, sino lo que hace. Y luego está el baremo de factores contextuales, que son las barreras en el contexto. Pasamos a la siguiente, diapositiva. El capítulo 1, como he dicho, deficiencia intelectual, trastornos del desarrollo psicológico, trastorno de comportamiento y emociones de inicio en la infancia y la adolescencia, es uno de los capítulos que más ha cambiado. Luego está un capítulo 6 del dolor y un capítulo nuevo que es la carga de cumplimiento de tratamiento para enfermedades que necesitan tratamientos especiales. Pasamos a la siguiente. Nos detenemos un poco más en el capítulo 1, que es la deficiencia intelectual. En este capítulo se amplían los criterios de orientación de discapacidad intelectual. En el capítulo en el 1984 había media página para abordar la discapacidad intelectual. En el Real Decreto del 99 había 3 páginas y en el nuevo baremo hay 6 páginas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez vamos aumentando los criterios de aplicación del baremo en discapacidad intelectual. Es importante, obviamente, si tienes más páginas, más criterios de aplicación, la valoración va a ser mejor y va a ser más uniforme en toda España. Se mantienen los criterios diagnósticos de límite, ligera, moderada, grave y profunda. Aquí esto, bueno, ya he explicado antes que a nivel internacional la inteligencia límite no se considera como discapacidad intelectual, pero dentro de los profesionales de psicología, ellos han considerado que la inteligencia límite es una discapacidad intelectual. Eso ha quedado así, dentro del capítulo de discapacidad intelectual. Se actualizan pruebas diagnósticas y se aumentan los trastornos del desarrollo. Esto es una de las cosas que faltaban en el anterior baremo. No había criterios para los trastornos del desarrollo, como aprendizaje, lectura, cálculo, escritura, trastornos del comportamiento, los TGDs, trastornos de las emociones, de la adolescencia, trastornos hipercinéticos, trastornos sociales, mutismos, trastornos mentales de comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que en este baremo todos los trastornos del desarrollo que hasta ahora no estaban, ya están. Ahora los psicólogos tienen un capítulo específico en los que pueden valorar los trastornos del desarrollo y del comportamiento en la infancia. Lo que más cambia también, uso de terminología CIF con la terminología técnica más actual. Se usa mucho los términos de la intensidad de apoyos, que como hemos visto dentro de la discapacidad intelectual yo creo que es una de las partes esenciales, ¿no? Los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual, y esto se utiliza dentro de estos baremos. Pasamos a la siguiente. Sigue siendo, habiendo los criterios de la inteligencia límite del CI de 70 a 80 y la graduación del 15 al 29, la discapacidad intelectual ligera que entra entre el 30 y el 59 y en esto no se ha modificado. Lo que es la graduación de la discapacidad intelectual ligera sigue estando entre el 30 y el 59% de discapacidad. No se ha puesto más puntuación. Lo que sí ha cambiado en la discapacidad intelectual moderada se valora del 60 al 75 y en la grave, la profunda, que es de 21, pone del 75 al 84%, la grave, y la profunda del 85 al 95. Sigue siendo el criterio principal el CI, pero luego está el baremo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este baremo te da en el anexo 3 las pruebas psicométricas escalas que hay que pasar en cada caso, ¿no? Normalmente, así como antes no salía, dejaba a criterio del valorador qué escalas pasar. En este nuevo baremo
hay unas tablas y unas escalas recomendadas y pruebas psicométricas. Y en la siguiente diapositiva vemos las escalas recomendadas para la evaluación en discapacidad intelectual. Así como he dicho antes que bueno, se había dejado un poco abierto, ahora los psicólogos han pasado estas pruebas. Como veis, se han incluido a propuesta del CERMI unas escalas nuevas, el WAIS 4, porque se había puesto el WAIS 3, la escala VAS 2. O sea, se ha escuchado, como decía antes, a los colectivos y se han incluido escalas que a propuesta del CERMI para valorar la discapacidad intelectual. Pasamos a la siguiente. La siguiente diapositiva. Esto es un poco la novedad de este baremo, que ya no solo valora las deficiencias a través del CI, sino que valora, hay un baremo específico de limitaciones en la actividad, en las actividades de la vida diaria, que se valora la capacidad para las actividades de aprendizaje y aplicación de conocimiento, como leer, escribir, resolver problemas, tareas y demandas generales, realizar una única tarea, comunicación, si hay problemas de comunicación, de conversación, de escuchar, de entender, problemas de movilidad, problemas de autocuidado para bañarte, para vestirte, vida doméstica, si hago las tareas domésticas, hago las cosas de casa, preparar comidas, hacer la compra, las interacciones y relaciones personales, si yo me relaciono bien con los vecinos, con los familiares, con los desconocidos, las áreas principales de la vida, si yo tengo capacidad para estudiar una carrera universitaria, una formación profesional o necesito una formación adaptada. Para el trabajo, si yo puedo hacer un trabajo normalizado, un trabajo con apoyos, un centro especial de empleo, un centro ocupacional, y la vida comunitaria y social y cívica, si yo tengo dificultades a la hora de hacer actividades de ocio. Por eso en este nuevo baremo se valoran las actividades de la vida diaria. Esto es un poco lo que es más novedoso, porque ahora los profesionales tienen que valorar las dificultades que tiene una persona. Por ejemplo, una persona, aquí es donde entraría lo que decía antes. Hay personas con discapacidad intelectual ligera, por ejemplo, que, bueno, pues en las actividades de la vida diaria, en el funcionamiento, tienen menos capacidad que otros. Las interacciones, pues hay personas que tienen más dificultades de interacciones personales por su discapacidad que otras personas con el mismo CI. Y esto es lo que se va a valorar en este nuevo baremo, que ya no solo el CI, sino las actividades de la vida diaria. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos de este baremo que está también el baremo de movilidad. Una cosa que también va a cambiar en este baremo es que en el baremo de movilidad ya no es un baremo de deficiencias en las extremidades inferiores, sino es un baremo de movilidad que valora las dificultades que tiene una persona para levantar y llevar objetos, uso fino de la mano, para desplazarse dentro de casa, fuera de la casa, para utilizar medio de transporte, para conducción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las personas con discapacidad intelectual moderada ha sido pues, una reivindicación bastante frecuente que estas personas tienen dificultades, igual no en las extremidades inferiores para desplazarse, pero sí que tienen dificultades para utilizar transporte público o colectivo porque no tienen capacidad para saber qué línea de metro utilizar, no pueden ir solos, tienen que ir con alguien acompañado, porque si tienen cualquier problema, si el autobús se estropea, no saben qué hacer. Entonces, en este nuevo baremo se van a valorar esas dificultades. Claro, en todos los casos no va a ser dificultades graves. Dentro de la discapacidad intelectual, una discapacidad intelectual ligera puede tener igual dificultades ligeras de movilidad. Una discapacidad intelectual moderada puede tener dificultades moderadas o graves de movilidad. ¿Qué quiere decir? Que en este nuevo baremo, la discapacidad intelectual se van a valorar las dificultades de movilidad. Ya no solo
como era hasta ahora, que el baremo de movilidad valoraba solo las dificultades en las extremidades inferiores, sino que en este nuevo baremo la movilidad es un aspecto que se valora de forma global. Y hay personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, la discapacidad intelectual severa, van a salir todos con problemas de movilidad. Que aunque no tengan problemas en las extremidades inferiores, sí que tienen problemas de movilidad para desplazarse fuera del hogar. Tienen que ir siempre acompañados, porque si no se pierden. No pueden coger un autobús solo, porque si no, no saben qué hacer, no saben en qué para bajarse. Y la discapacidad intelectual moderada depende de qué casos, en algunos casos también van a tener dificultades de movilidad. Bueno, pues va a ser un baremo nuevo que va a tener en cuenta estas actividades. Leer, escribir, resolver problemas, una tarea, relaciones con extraños, formales. Y esta es la parte más novedosa del baremo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Se valora dentro de las limitaciones como leve, moderada, grave y completa. Esto lo dejo aquí, lo pasamos ya a la siguiente, porque ya son más aspectos técnicos, por si a alguno le puede interesar mirarlo mejor. Y en las actividades de vida diaria, como vemos aquí, ya no valoramos solo el CI, sino que valoramos las actividades de la vida diaria, las relaciones interpersonales, las especies de la vida, vida comunitaria, vida doméstica, autocuidado, movilidad, comunicación, aprendizaje. Vemos que ya es un baremo que se acerca un poco más a la comprensión de lo que es la más actual en la evaluación de discapacidad intelectual. La siguiente diapositiva. Luego está dentro de ese baremo el baremo del desempeño. Esto también es una de las partes importantes de este baremo, que vamos a recoger lo que la persona nos dice a nosotros. Le vamos a pasar una encuesta y la persona nos va a decir dónde tienen los problemas. No, y es que yo no puedo utilizar el autobús, no puedo hacer esto, no tengo todos estos problemas y lo vamos a recoger. Y eso va a quedar, nos va a servir a nosotros para ver qué problemas tiene esa persona en su vida diaria y nos va a decir no solo lo que pensamos nosotros, los médicos, los psicólogos, sino vamos a recoger lo que piensa la persona. Claro, en el caso de la persona con discapacidad intelectual, normalmente esta información la vamos a recoger del familiar. El familiar nos va a decir, no, pues esta necesita ayuda pues para esto, pues para vestirse, para bañarle, para acompañarle, porque él solo no puede coger el autobús, el metro, y eso lo vamos a recoger. La siguiente diapositiva. Y luego están los factores contextuales, que esto sí que es un cambio también importante para los profesionales de trabajo social. Hasta ahora, el baremo lo que hacía es recoger los factores sociales y se les sumaba unos puntos. Tú tenías una situación social complicada, pues no trabajo, somos 7 hermanos, no trabajamos ninguno, tenemos inmigrantes, no tenemos un piso, no tenemos una pensión. Esos son los factores sociales. Y hasta ahora se valoraron así, pero ahora no. Ahora, en este baremo, se valoran las barreras que tiene una persona. ¿Qué barreras tiene una persona en la sociedad? Una persona con discapacidad intelectual ligera o moderada tiene unas barreras. Es evidente que la sociedad nos pone unas barreras. Una persona con discapacidad intelectual moderada va al médico y no sabe a dónde tiene que ir. No saben cuál es su consulta. Le han dicho que vaya a la consulta 155, no sabe cuál es la 155. Por eso hay que ver qué barreras tiene esa persona. Las personas con discapacidad intelectual, desgraciadamente, tienen muchas barreras en su vida diaria. Y en este nuevo baremo, lo que va a recoger son las barreras, tanto a nivel las barreras físicas, como puede ser escaleras, que no haya ascensores, como las barreras sensoriales
como las barreras, por ejemplo, los semáforos, las indicaciones, pues tú vas a los sitios y tú tienes las indicaciones con letras, igual una persona con discapacidad intelectual moderada o con autismo, igual tienen que ser informaciones gráficas, ¿no? Para que las entienda mejor. Las lecturas en lectura fácil, todas estas cosas son barreras que tienen las personas con discapacidad intelectual. Y esto es lo que va a valorar este nuevo baremo. No la situación social que tiene esa persona, sino las barreras que se encuentra esta persona. Entonces, bueno, va a ser un cambio importante para los profesionales de trabajo social, pero yo creo que se abre una cuestión importante para detectar barreras. ¿Para qué? Es importante porque esas barreras lo que hay que intentar es detectarlas para luego eliminarlas o intentar por lo menos mejorar, que desaparezcan o mitigar esas barreras. Por eso es importante detectar qué barreras de cara a que desde los equipos de discapacidad se haga una orientación para intentar mejorar esas barreras. Esto es una parte importante también de este baremo, que ya no solo es recoger una información de cómo está esa persona en ese momento, sino intentar detectar qué barreras tiene en la sociedad esa persona. Y vamos a la siguiente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, persona con discapacidad intelectual ligera. En el baremo de deficiencias, el criterio principal es el CI. El CI, en función del CI, vas a tener una puntuación que entre el 51 y el 69, por ejemplo. El porcentaje está entre el 30 y 59. Y como le vamos a aplicar el baremo de limitaciones en la actividad, esto va a suponer que le va a aumentar o bajar en función de la repercusión que tiene en las actividades de la vida diaria. Puede subir a 59 o bajar a 30. Luego, además de eso, el baremo de restricciones en la participación, que es lo que nos dice la persona o el familiar, también nos va a servir para aumentar o bajar el grado de discapacidad. Y luego, los factores contextuales, que es lo que decía antes, las barreras, también van a sumar unos puntos, que en el baremo actual es hasta 15 puntos y en este baremo sube hasta 24, parece. 24 puntos se puede subir por las barreras de los contextuales. Y esto vamos al final, una fórmula de ajuste de grado de neto de grado, que es la siguiente diapositiva, esto es lo que es el baremo. El baremo al final es una fórmula matemática y va a haber diferentes clases, diversas puntuaciones en función de los diferentes baremos, que eso no voy a explicar, pero yo que quería transmitir, claro, ahora tenemos varios baremos. Tenemos el de deficiencias, el de limitaciones en la actividad, el de restricciones a la participación y los factores contextuales. Tenemos 4 baremos. ¿Y cómo hacemos para dar un grado final? Pues a través de una combinación de una fórmula matemática, que es esta, que no lo voy a explicar, pero quería transmitiros un poco que al final nosotros, los que trabajamos con discapacidad, somos conscientes de que reducir una discapacidad intelectual, la que sea, a un 52, un 63, un 74% de discapacidad, sabemos que no está bien. Pero realmente lo que estamos haciendo es recoger una información muy amplia, pero lo que hacemos es aplicar un baremo, que es una fórmula matemática, y con ese baremo le damos un grado de discapacidad, que es lo final, lo que se ve, ¿no? Al final lo que le llega a la persona es que yo tengo un 66, un 74, un 78 o un 56, que es lo que le llega a la persona. Y eso es lo que es un baremo. Vamos ya un poco a las conclusiones, a la siguiente. Con el nuevo baremo, ¿qué conclusiones podemos hacer? Primero, sobre la conceptualización de la discapacidad y la discapacidad intelectual, este baremo sigue el modelo más actual de comprensión de la discapacidad intelectual, el modelo biopsicosocial.
Sobre la actuación de los baremos, como he explicado antes, hay una ampliación y una mejora de los criterios de aplicación del baremo. Tenemos más páginas, más criterios de aplicación, por ello la aplicación también va a ser más uniforme en toda España. Sobre los nuevos baremos, el de limitaciones en la actividad de restricción de participación amplía la información recogida. Ya no solo es el CI, sino que recogemos la repercusión que tiene en la capacidad de hacer actividades de vida diaria y lo que hace esa persona. El nuevo baremo de factores contextuales y ambientales se valoran las barreras. Eso va a ser un cambio importante y esto se adapta mejor a la definición actual de discapacidad. Sobre la terminología, como he dicho antes, se ha intentado utilizar la terminología más actual. Ya ha desaparecido ese término horroroso de retraso mental, ya se habla de discapacidad, se utilizan los apoyos, las habilidades adaptativas. Pasamos a la siguiente, ya vamos concluyendo. Sobre la puntuación obtenida, pues al final muchas veces pues la familia dice, pero yo lo que quiero es más grado para tener más puntos, para tener más prestaciones. Pues bueno, en este aspecto, en discapacidad intelectual se ha mantenido un poco los criterios actuales dentro de los baremos. Ya habéis visto que la discapacidad intelectual sigue manteniéndose como máximo 59, que como se le van a sumar los factores, las barreras y, desgraciadamente, como he dicho antes, las personas con discapacidad intelectual tienen barreras en la sociedad, posiblemente todas estas personas van a mantener el 65%. En las prestaciones, como he dicho antes, bueno, vamos a tener más información y va a ser más fácil hacer orientaciones a diversas prestaciones. El baremo de factores contextuales abre otras posibilidades. ¿Por qué? Porque estamos detectando barreras y abre otras posibilidades. Bueno, entre todos vamos a intentar detectar las barreras. Algunos habrán pensado, uy, vaya baremo más complicado, ¿no? Hay 4 baremos. Por otro lado, bueno, pues para eso también se ha puesto una manera más sencilla, que hay diversos niveles de complejidad del baremo, de primer, segundo y tercer nivel. Y el primero y segundo nivel están publicados en el BOE. Pero va a haber un baremo de tercer nivel que va a tener posibilidades de mejoras en el futuro. ¿Cómo va a ser? Este baremo, todo el mundo puede hacer propuestas y siempre que no modifique el Real Decreto, se pueden modificar los baremos de tercer nivel, que van a ser criterios de aplicación, utilización de nuevas escalas que salgan. Todo esto va a ser objeto de mejora continua y todo esto pasará por la Comisión Técnica de Discapacidad, en la cual está presente el CERMIN, hay un representante del CERMIN, y se aprobarán y podrá ser modificable en el tiempo. Pasamos a la siguiente. Ya voy terminando de verdad. La CIF, este es el modelo de la CIF. En la siguiente, este es el modelo de la CIF, que están por una parte las deficiencias, está por otra parte el BLA, que son las actividades y participación, que por una parte está con todas las relaciones interpersonales, autocuidado, aprendizaje, áreas principales de la vida, está el BRP, están los factores contextuales, los factores personales, está todo. Y a la última, como vemos aquí, dentro del modelo de comprensión de la discapacidad intelectual, que es más actual, de Lucason, vemos que hay una importante correlación entre la diapositiva anterior y esta diapositiva, que están las capacidades intelectuales, conducta adaptativa, participación, interacción y roles sociales, salud, contexto y el funcionamiento individual y la importancia de los apoyos. ¿Qué quiere decir con esto? Que este nuevo baremo sigue las orientaciones y conceptualizaciones más actuales de la discapacidad y muy en concreto de la discapacidad intelectual. Con lo cual yo creo que este baremo
en lo que respecta a la discapacidad intelectual, va a mejorar bastante los actuales baremos. Y eso es un poco lo que quería explicar, y ahora pues voy a dejar abierto a todas las preguntas que quieran hacer, y espero que se me haya entendido. He intentado explicar, ya perdón por los problemas técnicos, pero yo no sé qué pasa, pero si es que tengo dos pantallas, no sé qué ha pasado. Ya lo siento, disculpas, pero yo creo que ya lo hemos solucionado. Y ahora pues quedo a su disposición para todas las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, Javier. Pues damos paso a las preguntas que se han ido formulando en la plataforma. Hay las dos primeras preguntas, bueno, están en relación con los certificados permanentes, ¿no? Sí. Decía una participante, el grado de discapacidad reconocido de forma permanente puede perderse por posteriores revisiones en las que obtenga otro grado superior, pero no permanente. Y otra pregunta es, ¿se puede aclarar si tiene un grado de discapacidad permanente, si se puede perder en algún momento? Sí. A ver, normalmente el grado de discapacidad no se rebaja casi nunca. El criterio en otras discapacidades, por ejemplo, sí que ha habido casos en los que ha habido modificación en el baremo por diversas cuestiones. Entonces, la normativa lo que dice es que si la situación no se ha modificado, no se puede bajar el grado. No se puede bajar el grado. Solo se puede bajar el grado reconocido cuando haya una evidente mejoría. Entonces, en el caso de discapacidad intelectual, está claro que no puede haber una mejoría. Puede haber un error, que sí que ha habido algunos casos. Por ejemplo, claro, las pruebas psicométricas pueden tener errores, porque sobre todo, como decía antes, no hay personas, sobre todo ahora que vienen de Latinoamérica con bajo nivel cultural, que igual te sale el CI muy bajo, pero es por falta de formación. Igual luego pasa el tiempo y esta persona que en las pruebas de CI te salía retraso mental moderado, no es retraso mental moderado, igual es ligero. O una persona que era ligera ahora es límite. O una persona que era límite ahora resulta que tiene un CI normal bajo. Ahí sí que se puede bajar cuando hay un error. Cuando hay error o mejoría. Si no, no se puede bajar. No se puede bajar. En caso de que los nuevos baremos se bajara el grado, se debe de mantener el grado reconocido. Si no se modifica su situación, no se puede bajar el grado. Eso es un poco el criterio jurídico. Muy bien. Bueno, aquí nos hacían una aportación, decía, espero que llegue pronto el día en el que también nos cuesta oír la palabra discapacidad, porque no utilizamos ya la diversidad, que no somos médicos sino docentes, etcétera. Muchas gracias por la información facilitada. Bueno, el tema de la terminología, antes eran subnormales, luego eran deficientes, ahora discapacidad, bueno, diversidad funcional, pues a nivel internacional y la Convención de las Personas con Discapacidad se ha aceptado el término de discapacidad. Si se quiere utilizar otro, pues ahí yo no lo sé. El término de discapacidad está asumido internacionalmente y es el que debemos utilizar. Si dentro de unos años desaparece y se cambia, se cambiará. Yo el término de diversidad funcional se utiliza bastante a nivel educativo, pero bueno, pues diversidad funcional, pues tenemos todos tenemos una diversidad funcional. En nuestra vida diaria, pues a mí me gusta el deporte y me voy a jugar al pádel con los amigos, me gusta andar en bici. Mi mujer no le gusta, prefiere quedarse en casa leyendo. Tenemos una diversidad funcional, el funcionamiento es diferente. No quiere decir que sea mejor ni peor. Ahora, discapacidad es un término ya que hace referencia a que tú tienes una condición de salud, que es lo que estamos hablando. O sea, tú tienes una discapacidad porque tienes una discapacidad intelectual ligera, porque tienes un CI, una deficiencia mental, unas pruebas. Entonces, yo creo que el término de discapacidad es el que está aceptado internacionalmente y de momento, pues yo creo que se entiende que estamos hablando de un problema de salud.
Entonces, el término discapacidad está correlacionado con que tenemos un problema de salud. Yo creo que es un término que tampoco, bueno, igual con el tiempo adquiere esa connotación peyorativa, ¿no? Es que ese es discapacitado, pero bueno, lo mismo que diversidad funcional. Yo ya con mi hija iba una chica que encima era una amiga, era muy amiga suya porque eran vecinas, iban juntas y los compañeros, esas de diver, ya le habían puesto el término ya negativo. Esos son de diver, de diversidad funcional. O sea que eso nunca vamos, desgraciadamente, el término nunca, nunca vamos a solucionar completamente aunque les cambiemos los nombres. Entonces yo creo que a nivel internacional vamos a asumir el término de discapacidad de momento pues hasta que se cambie. Muy bien, otra pregunta. Adela Nieto nos dice, Sí. buenos días, ¿qué mecanismos establece la nueva ley respecto a su aplicación para que ésta sea equitativa e igualitaria? Si después cada comunidad autónoma establece sus propios criterios o adaptaciones. En principio no, es un baremo estatal que tienen que aplicarlo como lo mismo que el actual. El actual, nosotros en el grupo de los grupos de trabajo han ido psicólogos y todos aplicaban el mismo criterio en el baremo actual y en el próximo. En el próximo baremo todos vamos a aplicar el mismo criterio. Lo que pasa es que este nuevo baremo te va a atar más, porque va a tener va a tener un sistema informático que tú no lo puedes mentir. Tú igual tú dices, bueno, pues mira, como decía yo antes, bueno, pues yo como tengo una hija que tiene un escape intelectual, le voy a dar 40 en vez de un 20. Ostras, no, yo en te va a decir la audiometría que tiene, le tienes que meter la audiometría y eso te va a sumar. No vas a decir que tú le doy 40 porque te parece a ti. Entonces, lo mismo discapacidad intelectual. Te va a decir por qué le has dado eso. Entonces, bueno, pues le podrás mentir. Pero ese tema, la verdad que yo llevo muchos años en discapacidad y no hay grandes diferencias entre la aplicación de los baremos en las diversas comunidades autónomas. Sí que hay siempre pues, algún margen de 5 o 10 puntos, pero en discapacidad intelectual en concreto no hay. No hay, primero porque el criterio principal es el CI. Y el CI, ahí tienes unas pruebas objetivas. Otra cosa es enfermedades, yo que sé, que son desconocidas, que no hay criterios objetivos, enfermedad mental, trastornos depresivos, ansiosos, que ahí sí puedes dar más margen. Pero en la discapacidad intelectual, el CI, que es el que te marca si una persona tiene discapacidad intelectual ligera, moderada o severa, yo creo que es el mismo en toda España. Y lo que sí puede ser es lo que he dicho antes, que a mí me han venido muchas personas diciendo, es que con mi hijo va que no sé qué, y tiene más. Y luego vas al baremo y es lo que decía antes, no, es que yo no le voy a decir, su vecino tiene unas cosas que usted no sabe. Tiene una cardiopatía, tiene un problema visual, tiene una hipoacusia o lo que sea. Y la combinación de otras deficiencias te da una puntuación diferente. Y muchas veces nos metemos en esa envidia de decir que ese cobra más, que el otro tiene más puntos, que por qué. No lo sé. Bueno, pues ahí está. El baremo yo creo que es el mismo para toda España. Va a haber un sistema informático y yo creo que en el caso de discapacidad intelectual, en concreto, en los traslados de expediente de otras comunidades autónomas a Navarra, así, yo he visto que la valoración es bastante similar en toda España. Esa es un poco mi percepción personal. Muy bien. Manuel Sánchez nos hace dos preguntas. ¿Cuántos pequeños porcentajes se pueden sumar y cuántos diagnósticos pueden aparecer en el dictamen? Eso está todavía en discusión. En principio se han pensado que como que 7 o 8 diagnósticos. 7 o 8 diagnósticos porque hay personas de 85 años que igual tienen 15 diagnósticos. Y a veces es un poco absurdo decir, no, es 5% por catarata en un ojo, un 2% por esto, un 3% por artrosis en la mano, un 5% por artrosis en la cadera, un 5% por trastorno digestivo. Pero bueno, no sé, en principio el baremo te va
tú puedes combinar todos los que quieras, pero a veces, muchas veces es absurdo, pero es lo que los baremos. Los baremos te van a dejar combinar todas las deficiencias que quieras. Más de 3 o 4 no debería ser lógico de combinar, pero ahí está abierto, un poco ahí. Y luego, como va a estar el baremo de limitaciones en la actividad, pues a veces va a ser el que te va a modificar, te va a dar más puntos, menos puntos y no sé. Muy bien. Además Sí, nos hace otra pregunta. ¿Los equipos multidisciplinares seguirán teniendo la misma composición? eso en el nuevo Real Decreto antes decía que eran al menos médico, psicólogo y trabajo social, al menos, y dejaba abierto a otros. En el nuevo lo que pone es que serán profesionales de sanitarios y sociales. Tiene que haber profesionales sanitarios y sociales. No dice quién tiene que ser. No dice. Obviamente, lo lógico es que sigan manteniéndose médicos y psicólogos, al menos, y luego si entran otros profesionales sanitarios, como pueden ser fisioterapeutas, terapeutas o enfermeras, pues se verá. Pero en el caso de discapacidad intelectual parece evidente que van a ser los psicólogos, porque si tú tienes que aplicar el CI, ¿quién tiene que aplicar? Un psicólogo. Con lo cual tiene que haber psicólogos y posiblemente los psicólogos sean los que valoren la discapacidad intelectual en toda España. Muy bien. Otra pregunta que nos hace Gerardo es, según he entendido, aparece indicada la inteligencia límite como discapacidad intelectual con el nuevo baremo. ¿Esto es así? No, yo he dicho que está en el capítulo, el grupo de trabajo de psicólogos, en el capítulo de discapacidad intelectual han incluido inteligencia límite. Lo han incluido. Yo ya no puedo decir más. Yo solo he dicho que en la CIE 10 y en el DSM-5 la capacidad intelectual límite no está incluida dentro de los códigos de discapacidad intelectual. No he dicho nada más. Ni puedo decir. Vale. Muy bien, mira, otra pregunta nos hace María Teresa es, hola, en relación a la vida en el hogar, ¿se ha tenido en cuenta las personas que no viven en el hogar sino en un centro? Es decir, si se tiene en cuenta el entorno en este baremo. Sí, claro, porque tú valoras la deficiencia es la misma, el CI es la misma, ¿no? En todos los sitios. La capacidad para hacer las actividades de la vida diaria, si yo puedo preparar comidas, hacer la compra, es la misma, tú trabajas, estés en tu casa, que estés en un piso compartido o estés en una residencia, la capacidad es la misma. Si tú valoras si tiene capacidad para cocinar, me da igual que esté en casa o que esté en una residencia, valoras capacidad. Con lo cual, pues tú valoras lo mismo si está en una casa que en un piso tutelado o si está en un centro residencial. Valora si tiene capacidad para hacer la comida. Con lo cual, pues bueno. Muy bien, Adela nos vuelve a preguntar, dice, ¿cómo afecta esta nueva baremación a los profesionales sanitarios, en concreto psiquiatras y neurólogos o neuropediatras, a la hora de redactar los informes necesarios para la valoración posterior en el centro base? Pues no lo sé, eso yo creo que ellos no. La valoración nos compete a nosotros, de la discapacidad. Los psiquiatras compete el diagnóstico, tratamiento, evolución, seguimiento. Y nosotros con sus informes tenemos que determinar el psicólogo o el médico, si puede ser psiquiatra del equipo de valoración, puede valorar la enfermedad mental y determinar el grado de discapacidad en función del baremo. Pero los informes cada uno tiene que hacer los suyos. No tienen que modificar, ellos no tienen por qué hacer un informe para nosotros para decirnos el grado de discapacidad, porque ellos no conocen nuestros criterios de valoración. Los neurólogos, psiquiatras, neuropediatras no conocen nuestros baremos. Nos tienen que hacer un informe del retraso que tiene, el retraso psicomotor, en qué aspectos está retrasado, si en el lenguaje, si en la motilidad, si tiene hipotonía, si tiene hipotonía, el psiquiatra nos dirá qué enfermedad tiene, qué tratamientos le ha puesto, qué diagnóstico, y nosotros, en base a esos informes, valoraremos. De todas formas, bueno, por lo menos en Navarra, los profesionales del equipo de valoración tienen acceso a la historia clínica y en Navarra no se piden informes.
porque nosotros tenemos acceso a la historia clínica y tenemos acceso a todos los informes de los psiquiatras, de psicólogos clínicos. Y luego, pues en el caso de discapacidad intelectual, nosotros normalmente llamamos a los colegios y ellos nos dan la información, la pedagoga, la psicóloga del colegio, de las pruebas que le han pasado, del CI. O sea, lo que creo que hay que establecer es una buena comunicación más que pedirles en un informe que nos digan lo que nosotros valoramos. No sé, cada uno tiene que estar en su sitio. Ellos tienen que valorar, el psiquiatra, lo que tiene que hacer y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, valoración de la discapacidad. Muy bien. En cuanto a, hablando de informes, si se presenta un informe psicosocial en enero, ¿se evaluará según el nuevo baremo o con el antiguo? Hablamos, ¿No? entiendo, yo creo que esta pregunta hace alusión también al tema de las listas de espera, como bien sabemos, ¿no? Sí, sí. Ya Entonces, sabemos, sí, sí, ya dime. sabemos la lista de espera. Lo que dice la norma es que a partir del 20 de abril, todos los que se valoren va a ser con el nuevo baremo. O sea, no aquellos que pidan a partir del 20 de abril, sino aquellos que se valoren a partir del 20 de abril. Claro, habrá algunos que hayan solicitado hace 2 años, hay algunas comunidades autónomas que van con 2 años de retraso. Y si tardas 2 años y le ves el 21 de abril, será con el baremo de ahora, el del 21 de abril, con el nuevo baremo. O sea, el 21 de abril se valorará con el nuevo baremo, independientemente de cuando haya solicitado o todo. Muy bien, Javier, hay bastantes preguntas. No sé si nos puedes dedicar un poquito más Sí, de sí, tiempo. sí, 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 sí. Perfecto, muchísimas gracias. Mira, continuamos. Nos preguntan además qué profesional puede elaborar la evaluación de los factores contextuales que hemos visto. En este baremo no se ha cerrado nada. No se ha cerrado nada. Eso va a ser, habrá que hablar los criterios generales, pero en general está pensado que los factores contextuales los pase siguiendo el esquema de la trabajadora social. Pero tampoco tiene por qué ser así, porque dentro de los factores contextuales, por ejemplo, los productos de apoyo, las barreras físicas, pues puede ser perfectamente un terapeuta ocupacional, porque están formados para los productos de apoyo, si necesitas silla de ruedas, si hay adaptación de la vivienda. En cuanto a apoyo y relaciones y las actitudes, puede ser un psicólogo que valore si las actitudes de la familia, si sobreprotectora a la madre, si no, cómo está repercutiendo. Entonces, puede ser un psicólogo perfectamente, pero no está abierto. En principio, el baremo de factores contextuales lo van a pasar los trabajadores sociales, pero no quiere decir que exclusivamente lo pasen ellos. No está decidido ni está puesto en ningún sitio. Muy bien. Nos pregunta, ¿se plantea algún plazo para revisión de oficio de los certificados de baremos anteriores o no es necesario? No hay revisión de oficio. Las revisiones de oficio solo se harán en aquellas personas que tienen una revisión de oficio por caducidad de su certificado. En el resto no se va a hacer de oficio, porque un cambio de baremo no supone hacer de oficio, sino que la persona tiene que solicitar una nueva valoración en caso de que considere que su situación ha empeorado. O sea, de oficio solo se va a hacer a aquellas personas que tienen una caducidad de su certificado. Y esas personas que tienen caducidad, esas personas se les valorará con el nuevo baremo. Pero al que no tiene fecha de caducidad, esa persona tiene reconocido ese grado permanente y si solicitan una nueva valoración, se le valorará con el nuevo baremo. Muy bien. Otra cuestión, vamos a ir recopilando las más relevantes. Sí. ¿El modelo de resolución del porcentaje será igual que hasta ahora o dará más información en relación a los resultados? Eso todavía está por decidir. O sea, este baremo va a tener más información. Lo que todavía no se sabe, desde hace tiempo ya se ha dicho por parte de las comunidades autónomas de que nos gustaría que el modelo de resolución fuera uniforme en toda España, porque nos encontramos, todas las instituciones se encuentran con que viene una persona de otra comunidad autónoma y viene un modelo que no sabes ni dónde está el grado, ni dónde están las dificultades de movilidad,
que no sabes lo que pone, que son 3 páginas y al final no encuentra las cosas en 2 idiomas, es un poco lío, ¿no? Entonces se ha hablado, pero eso compete a Inserso. El Inserso de hacer una propuesta de modelo unificado. Pero el Inserso dice que como es competencia de las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas tendrán que decidir el modelo de resolución. Con lo cual estamos, bueno, pues España es así y nosotros de todas formas en la Comisión Estatal se ha dicho más de una vez que sería adecuado proponer un modelo uniforme de resolución. Lo que pasa que luego vamos a los letrados de nuestras comunidades autónomas y dicen pues que no, que pues nosotros tenemos que poner esto porque esto no es así, porque la norma de mi comunidad autónoma dice que no sé qué. No te puedo decir. Nosotros nos gustaría, a los técnicos, nos gustaría que hubiera un modelo uniforme, pero me temo que no va a haber un modelo uniforme. Sí que vamos a intentar en la Comisión Técnica Estatal hacer una propuesta orientativa para que haya un modelo más o menos similar, pero me temo que lo veo complicado. ¿Y te parece un par de preguntas más? ¿Cómo lo ves? Sí. Sí, pues hay varias preguntas en relación al CI. Nos comentan, en cuanto a los 4 criterios en los que se basa este nuevo baremo, el CI sigue siendo el que más peso tendría en la ecuación del cómputo de los 4. Y otra duda es, el CI marca la discapacidad intelectual de la persona y el porcentaje varía en función de los baremos y de los criterios. ¿No es posible que el CI marque, por ejemplo, la discapacidad intelectual leve y evaluando el resto de baremos pueda tener una discapacidad intelectual moderada o viceversa? No. El diagnóstico de CI lo marca el CI. El diagnóstico. O sea, otro tema está, que es lo que, bueno, que en este nuevo baremo se van a recoger, son las habilidades adaptativas, ¿no? Es decir, bueno, pues esta persona con este CI, con discapacidad intelectual ligera, realmente el funcionamiento funciona como una discapacidad intelectual moderada, que es un poco lo que es la pregunta. Pero nosotros no podemos cambiar el diagnóstico de discapacidad intelectual ligera por discapacidad intelectual moderada. Igual el funcionamiento es como discapacidad intelectual moderada, es así, ¿no? Pero el diagnóstico va a ser de discapacidad intelectual ligera y luego el baremo te va a dar el máximo de discapacidad intelectual ligera porque en el baremo de limitaciones en la actividad, obviamente, la puntuación va a ser mucho más alta que en el baremo de deficiencias. Entonces te va a subir la puntuación al máximo del rango de discapacidad intelectual ligera, pero no podemos modificar los diagnósticos. Eso, evidentemente, no. Y hay bastantes preguntas en relación al tema de los profesionales, ¿no? Si es que va a haber algún nuevo perfil profesional, si van a seguir valorando tal y cual seguían, ¿no? Médico, psicólogo, trabajador social, o si hay otros perfiles profesionales que se incorporarían. Obviamente, la respuesta, de momento, la mayoría de comunidades autónomas vamos a seguir con los equipos médico, psicólogo, trabajo social y la norma, lo que ha salido, no te dice ahora que tienen que ser médicos, psicólogos, tienen que ser profesionales de formación sanitaria y social. Entonces, sanitaria, obviamente, pues tienen que ser los médicos, tienen que ser psicólogos sanitarios, que es otro de los cambios importantes, porque claro, hay los psicólogos, dentro de los psicólogos hay diversas ramas, y luego pueden ser también terapeutas, fisioterapeutas y enfermeras. Es evidente que un fisioterapeuta no puede valorar una discapacidad intelectual. Espero que a ningún equipo de España se le ocurra poner a un fisioterapeuta a valorar discapacidad intelectual. Pero la norma está abierta así y ahora ya se supone que los equipos de discapacidad son los que van a determinar la composición de los equipos. Y lo lógico, que es lo que estoy convencido que va a ser en el 99, por no decir el 100%, discapacidad intelectual van a ser los psicólogos.
lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir, no sé por qué siempre se vuelve a preguntar lo mismo. Pues la lógica dice eso. Ahora, que la norma lo ha abierto, sí, lo ha abierto, pero ahora ya compete un poco a los equipos de valoración, pero yo, vamos, con el resto de comunidades autónomas, yo creo que no hay nadie duda de que en el caso de la discapacidad intelectual tienen que ser los psicólogos los que valoran si tienen que pasar el CI. Otra cosa es que digas, hombre, pues yo qué sé, esta persona tiene un CI, ya sabes, porque es discapacidad intelectual moderada, tiene 65 años, ha empezado con un proceso degenerativo y tiene una demencia, y dices, hombre, pues igual no hace falta que le vea un psicólogo, un médico, un terapeuta, una trabajadora, que le vean 4, igual con que le vea 1 o 2, pues si esta persona resulta que tiene una discapacidad moderada asociada a una demencia o un síndrome de Down, que hay que bañarle, hay que vestirle, que es totalmente dependiente, hace falta que le vean 4 profesionales cuando ya sabes que en el baremo te va a salir 90% y que esta persona es dependiente. Pues eso es un poco lo que se ha abierto un poco esto a que, bueno, pues que se haga a un nivel más bajo, un primer nivel, en casos muy claros. Pero esto no va a ser así. En la mayoría de los casos va a ser el psicólogo el que valore la discapacidad intelectual. Vamos, yo pocas dudas tengo de eso. Muy bien. Si te parece, hacemos un par de preguntas más y ya concluimos. Sí. Mira, ¿qué escala recomiendas para identificar barreras? Nos pregunta Sergio Algar y nos dice que en cuanto a cuestionario, inventario... Claro, ese es un tema que hay una ausencia porque el baremo de factores contextuales lo desarrollaron los trabajadores sociales y no desarrollaron los criterios de aplicación de barreras. Entonces, yo ahí no me puedo meter porque fue un grupo de trabajo que fueron las trabajadoras sociales y no desarrollaron un listado de barreras. Ahora, se han hecho, con la aplicación de nuevo baremo, se ha hecho un grupo de trabajo y ahora hay otro grupo de trabajadores sociales que van a intentar hacer un nuevo baremo de factores contextuales de tercer nivel, que sería con criterios de aplicación de qué barreras y una descripción de las barreras que consideran más importantes. Pero ahora mismo no hay. Pues Y bueno, cada... la última es en relación a Sí. autismo. Autismo hay varias preguntas. Asun Machi nos dice se recoge también en la nueva valoración el TEA. Luis Timarro también nos dice, en mi opinión, una de las dificultades actuales es que a veces no se reconocen las dificultades de las personas con autismo sin discapacidad intelectual y no se le concede certificado de discapacidad. ¿Cree que a partir de ahora esto puede cambiar con el nuevo baremo? Y una última pregunta de autismo también es ¿cómo afecta esto a la discapacidad TEA? ¿Por qué no se toma como discapacidad? Sí, bueno, esto es que hasta ahora en los baremos actuales no existía. Entonces, dentro de los psicólogos de toda España, pues ahí sí que había diversidad de opinión. ¿Por qué? Porque en el baremo actual no existía. Entonces, había la mayoría de los psicólogos al autismo sí que se les daba discapacidad, se reconocía, aunque no estuviera en el baremo, porque aunque no es discapacidad intelectual, sí que hay una discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre había en algunas comunidades autónomas algunos psicólogos muy estrictos que decían, como no está, no puedo valorar. Pero eso yo creo que no es así. En la mayoría de comunidades autónomas, un autismo se reconoce con discapacidad, aunque no tenga discapacidad intelectual. En el nuevo baremo, visto ese fallo que había en los baremos actuales, se ha hecho en el capítulo 1 unas tablas específicas de valoración del autismo. Entonces, ahora va a haber un baremo que valore el autismo. Los psicólogos van a valorar el autismo y van a tener unos criterios para valorar el autismo en toda España, cosa que hasta ahora no había. Con eso vamos mejorando. Otra cosa es que una cosa es el autismo y otra cosa son los trastornos del espectro autista, o el Asperger, o lo que sea. Claro,
Normalmente dentro de los colectivos ya quieren que a todos sus asociados les demos ya el 33%. Entonces no es lo mismo un autismo con unos rasgos de autismo. Entonces, no todos los trastornos del espectro autismo son el 33%. Generalmente, cuando ya hay un autismo diagnosticado, generalmente la repercusión ya es importante. Y yo creo que podría decir el 100%, pero yo no soy psicólogo, ¿eh? Yo veo un poco por la experiencia de los psicólogos, las psicólogas de Navarra, un autismo siempre va al menos un 33%, cuando no va un 65%, porque con un autismo ya instaurado. Otra cosa son los trastornos del espectro autista y otra cosa son los rasgos autistas, que eso es otra cosa. Y eso no siempre es un 33%. El tener rasgos, el tener del espectro que tener algunas características comunes con autismo, no es lo mismo que tener un autismo. Tener unas dificultades en las matemáticas, que es que mi hija pues, tenía problemas de matemáticas que no le entraban, eso no es una discapacidad intelectual. Eso es que tienes un problema con las matemáticas o una dislexia, pero eso no es una discapacidad intelectual, ni es un trastorno del desarrollo. Tú puedes tener unos problemas en algunos del aprendizaje, pero cuando hay un trastorno importante del aprendizaje, generalmente es el 73%. Y en este nuevo baremo ya hay un capítulo específico y una evaluación específica. Muy bien, quedan muchas preguntas, pero ya damos por concluida la sesión. No, si queréis, yo no, pues estoy aquí una vez que nos hemos conectado, no me importa, ¿eh? Bueno, nada, simplemente, bueno, sí que comentaban que explicaras estas 4 ítems que estábamos hablando, si quieres un poco volverlo a indicar, las 4 categorías, y ya finalizamos, ¿te parece? Y volver a recordar las 4 categorías que hablaban, los 4 baremos nuevos, ¿no? Las 4 categorías. Sí, uno es el de deficiencias, que es el que sigue como el que está ahora en cuanto a ANCEI, y lo que se ha ampliado son los criterios, que me he dicho, que pasa de 2 páginas a 4 páginas, y se ha ampliado en la infancia, trastornos del desarrollo, las de las emociones, que estaría pues el autismo, y se ha ampliado. Eso es lo importante. Luego estaría el baremo de capacidad para las actividades, que ahí se recogen lo que son lo que se conoce más a nivel psicológico como habilidades adaptativas, las habilidades que tengo yo de comunicación, de interacciones personales, habilidades domésticas, de vida doméstica, que sería el BLA. Y luego está el del desempeño, que es lo que nos dice la persona. Vamos a recoger lo que nos dice la persona o el familiar. Nos va a decir, oye, pues mi hijo, pues le pasa esto, no sé qué, que tiene problemas en la escuela, que tiene problemas aquí, que no tiene apoyos suficientes. Nos va a decir la persona las barreras que está encontrando en su día a día. Y luego está el baremo de factores contextuales que recoge las barreras. Y ahí fundamentalmente la trabajadora social, o puede ser la psicóloga, va a recoger detectar qué barreras tiene esa persona. Nos va a decir la persona por una parte y nosotros como técnicos vamos a ver qué barreras y qué orientaciones puedes hacer para eliminar esas barreras. Y esos son un poco los 4 baremos. Son 4 baremos. Entonces, claro, la información va a ser más amplia. Muy bien. Bueno, Javier, muchísimas gracias por Bien, dedicarnos estas muy casi bien. 2 horas y media de tu jornada de trabajo y Sí. esclarecernos el cambio en el baremo de valoración de discapacidad. Disculpad las dificultades técnicas que hemos encontrado. Hemos por fin solucionado, pero bueno, se nos han ido ahí unos minutos muy valiosos. Nada, como se indicaba esta presentación, os recuerdo que la tendréis disponible en nuestra página web de Plena Inclusión Madrid. Y bueno, agradeceros a todas las personas que nos habéis acompañado. Esperemos que esta sesión haya sido de vuestro interés.
Y una vez que ahora finalicéis la sesión, el Zoom, se va a abrir una página en la que os vamos a hacer unas cuestiones, unas preguntas para que podáis valorar qué os ha parecido esta sesión y así conocer vuestra opinión. Y os rogamos que dediquéis un minutito para rellenarla porque nos sirve de mucho a nosotros. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y muchas gracias a ti en especial. Sí. Vale, oye, una cosa solo quería decir que yo estoy abierto si cualquier persona quiere más información o a través vuestra o podéis darle mi correo, si quiere alguna cosa así un poco, no casos concretos, no digo, es que a mi hijo no, eso no, sino cualquier información o cualquier duda que se haya quedado, que yo estoy dispuesto a contestaros o a vosotros o, bueno, lo que queráis, que podéis Muy bien, dejar mi muchas correo a gracias. todo el mundo. Sí, si te parece, lo canalizamos nosotros, Sí, que sí, quizás eso es. sea más sencillo para ti, porque Eso, sí, sí, sí. puede ser que te Sí. bombardeemos todos Bueno, no a creo, no preguntar. sé. La gente Bueno, pues suele ser sí, si quieres te canaliza bastante... las preguntas que han Sí, quedado por responder vale, y bueno, perfecto, muy muy bien. bien. Pues Vale, muchísimas gracias. gracias a todos y buen día. Hasta luego. Vale, hasta luego.